puede haberse quedado o puede haber puesto al jefe de la Ciudad Autónoma para los próximos tiempos, pero perdió la elección, lisa y llanamente. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Realmente cuando uno escuchaba ayer a Macri hablar de la asignación universal y de aerolíneas, parecía que era Recalde, que era Mariano, cuando estaba, no estaba mirando y escuchaba el audio. Pero la verdad que sí, como ha cambiado, bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace un año y medio querían derogar todo y ahora quieren dejar todo, ¿no? ¿Qué es eso de la avenida del medio? ¿Qué es eso del cambio justo? Hay que estar de un lado o del otro. Resulta que ahora... No, ahora hay que ir a la avenida del medio. No, pero la avenida del medio es el lugar. Y un país tan rico como la Argentina, es inaceptable la pobreza. Todos tenemos derecho a vivir mejor. YPF seguirá manejada por el Estado. Es una demostración acabada de rendición con las manos en la nuca del neoliberalismo, del conservadurismo que representa, y una muestra de oportunismo químicamente pura, digamos. No hay ninguna otra cosa que explicar. Por eso creo en un Estado que le dé los instrumentos a aquellos que más lo necesitan para poder desarrollarse y progresar. Ahora está todo bien y hay que ser, tiene que mejorarse. Creo que es una gran muestra de hipocresía. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES, pero el ANSES no será más una herramienta para la política partidaria. Y no para de cambiar de discurso. La verdad que es poco creíble y me parece que todos sabemos que sus políticas son las de los años 90. Que hay dos alternativas: o privatizar mal como en los 90 o administrar pésimo como en los 2000. Y eso es falso, eso es absolutamente falso. Va a generar más confusión, se va a alejar más del electorado. Mire, si hay algo que yo aprendí en la política y en la vida, que hay que sostener las ideas, y eso convierte a un dirigente en previsible, en confiable. Cuando él piensa que me ataca diciéndome que no, que yo vengo sosteniendo estas políticas y respaldándolas, sí, es así. Buenas tardes, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini. ¿Qué tal, Dugan? ¿Cómo te va? Va muy bien. Bien, ayer pensábamos que iba a ser una elección aburrida, predecible. Sin novedades. Y fíjate vos cómo terminó finalmente. Terminó siendo sorpresiva la elección. Claro. Muy interesante, muy sorpresiva. Y bueno, además con el discurso que veíamos recién en el informe, que trajo muchísimas repercusiones, el primer discurso si querés, de Macri como candidato a presidente, formal, bueno, en ese ámbito y el día del balotaje, donde, bueno, se expresó a favor de tal vez las políticas pilares del kirchnerismo de los últimos 10 años. Los candidatos se están dando cuenta, hace rato que nosotros lo charlamos en la radio, que no es ni continuidad total ni cambio total. La ancha avenida del medio a la que hacías referencia... Sí, Massa dijo, volví, acá estoy. Pero es que justamente el acercamiento de los candidatos hacia el medio, continuidad pero con algunos cambios, y no todo cambio, sino que cambio con alguna continuidad, le achicaron el espacio a Massa. Por eso también Massa fue tendiendo a desaparecer en el espacio político que él sostenía. Bueno, claro. Porque justamente se acercaron las posiciones, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver... No está mal que los políticos cambien, ¿eh? Hay que ver qué cambio y con qué credibilidad después llevas adelante esos cambios. Exactamente. ¿No? O la expresión de la famosa batalla cultural que libra el kirchnerismo, ganada, casi, porque imagínate que si el primer candidato... Es muy amplio el concepto. Bueno, está bien, pero ¿me entendés? Y también nuestros televidentes me entienden. O es que se ganó la batalla cultural, porque si el candidato de la oposición del kirchnerismo ya recoge estas banderas, hay que decir, bueno,
habría que ponerse contentos. O podemos pensar que los principios de Macri terminan estando un poquito viscosos. Igual no es una cuestión de principios. Acordate que tampoco el kirchnerismo privatizó, estatizó YPF cuando asumió en el 2003, se hizo en el 2012. Es decir, todos van teniendo posturas que van cambiando y está muy bien eso, siempre y cuando el resultado sea bueno. Y el resultado en estos casos fue bueno. Y por eso me parece que Macri se termina Macri convenciendo. haya oído bueno, el clima de esta nueva época, probablemente. A ver Ahora bien, él no había acompañado esas políticas cuando tocaba acompañarlas en el Congreso, también vale remarcar esto. Jorge García, ¿cómo vio todo? Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la gente nos está siguiendo, nos siguió ayer. Y a ver, les quiero contar una información que me parece que es importante. Hace un ratito terminó en Parque Patricios, allí está la nueva sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por lo general, una vez a la semana hay reunión de gabinete y las preside Mauricio Macri. Claro que también está presente el jefe de gabinete hasta el 10 de diciembre, Horacio Rodríguez Larreta, el sucesor de Macri. Pero ¿cuál fue la particularidad de esta reunión hoy? Primero, fue larga, todavía no trascendió mucha información. Sí sabemos que, además de Macri y de Rodríguez Larreta, fue un gabinete ampliado, es decir, además del gabinete que conforma el gobierno de la ciudad, se convocó a asesores, se convocó a los diputados de la ciudad de Buenos Aires, los locales y también los que trabajan en el Congreso Nacional. Dicen que para analizar un poco, la primera información es, no, vamos a salir a trabajar ya por la candidatura de Macri presidente. Ya ganamos. Hay otra versión que dice que hubo pase de factura. Con el correr de las horas vamos a tener un poco más de información. Estamos hablando, claro, a partir del resultado bastante ajustado. Usted lo estuvo siguiendo. ¿Cuánta gente asistió a votar? Más de 1.700.000 personas. El resultado 51.64 frente a 48. Muy poquita la diferencia, 3% cuando se esperaba un triunfo más holgado. Pero la gente de Rodríguez Larreta que dice, señores, el objetivo se cumplió. Objetivo número 1 era ganar y ganamos. El objetivo número 2 ahora es que Macri sea presidente. Pero vamos a detenernos en el discurso de anoche de Macri que bien ustedes dos comenzaban a desmenuzar, a analizar. Lo primero que tenemos que destacar es Aerolíneas Argentinas, me parece, YPF, puede ser, la asignación universal por hijo. Y cuando se armó un gran debate en la Argentina con la ANSES, Administración Nacional de Seguridad y que está social. El seguro. Claro, y el tema de las AFJP, se recuerdan que estaban en manos privadas la administración de los fondos de pensión. Y en su momento, claro, hubo mucho debate y en eso me parece que siempre hubo un cuestionamiento desde este sector del PRO. Bueno, lo que pasó anoche me parece que sorprendió. Yo no sé si se alcanzaron o ustedes prestaron atención en el momento que Macri habla de, bueno, en el Estado, el gobierno, hay cosas que se han hecho bien, hay que reconocerlas y me parece que Aerolíneas Argentinas, bien gestionada, tiene que estar en manos del Estado, YPF, bien gestionada, tiene que estar en manos del Estado. Aunque mandó la crítica también, claro, ¿no? Pero algunos dicen que fue ovación, otros dicen que fue como algo de un bullicio de gente. Hubo incomodidad en el público de ahí. Se pusieron incómodos. Incómodo con un discurso que es más, me parece, claro, más común escucharlo en boca de los candidatos del oficialismo, es decir, el kirchnerismo, hablar en defensa de empresas que están en manos del Estado. Pero a ver, ¿cuáles eran las defensas que hacían? Mirá, en la Ciudad de Buenos Aires está el Banco Ciudad, que está en manos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, está bien gestionado, eso decían. Está la empresa AUSA, por mencionar algunas de los que estaban. Pero sorprendió porque, a ver, yo estaba repasando un poco y si alguno ingresa a minuto1.com va a encontrar algunos de estos datos que me parece interesante. Aerolíneas Argentinas fue en el año 2009, la votación fue contraria. Lo llevó para adelante, en todo caso fue la fuerza que logró el kirchnerismo. Pero repasemos qué decía Mauricio Macri anoche. Después de tantos años de trabajo, pues ya van varios, intensos, y después de conversar y dialogar con miles de argentinos, algunos que pensaban igual y otros distinto, siento que he crecido, que he aprendido y que he afirmado mis convicciones. Y un país tan rico como la Argentina, es inaceptable la pobreza. Todos tenemos derecho a vivir mejor. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho
y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. Vamos a trabajar para que desde el Congreso se apruebe y esto realmente tenga continuidad en los futuros gobiernos. Va a ser la primer prioridad de nuestro gobierno terminar con la pobreza en la Argentina. Creo que todos los argentinos de todas las regiones tienen que tener las mismas oportunidades para desarrollarse y ser felices. Por eso creo en un Estado que le dé los instrumentos a aquellos que más lo necesitan para poder desarrollarse y progresar. Hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Y además nos dicen que hay dos alternativas: o privatizar mal como en los 90 o administrar pésimo como en los 2000. Y eso es falso, eso es absolutamente falso. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. YPF seguirá manejada por el Estado. Esta YPF, nuestra YPF, va a liderar la recuperación de la soberanía energética que este gobierno perdió. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES, pero el ANSES no será más una herramienta para la política partidaria. Bueno, a ver, Pablo, Julia, no sé qué les parece. Tantas cosas, Jorge. Yo tengo esta sensación. Macri se da cuenta que tuvo que cambiar el discurso. Está clarísimo. Y él dice, hablé con la gente me dijo otra cosa. Bueno, él pensaba Pablo, que la gente pero quería yo imagino cambiar. que la gente que ha votado a Macri todos estos años y que cree en el proyecto de Macri, se tiene que molestar, porque la verdad es que este no es el proyecto de Macri. Déjame decirte esto. ¿Por qué hubo mala reacción ahí? Evidentemente la gente nos saltó. Qué bueno que no vamos a privatizar YPF. Evidentemente los macristas furiosos tenían otra idea en la cabeza. Pero este discurso de Macri no estaba destinado a los macristas que están ahí. Este discurso es la intención de Macri de ganarse el electorado independiente, como también lo es los nuevos spots. Si vos ves, de Daniel Scioli, tampoco van dirigidos al electorado kirchnerista. Los dos están luchando por el electorado que te hace ganar una elección, que es el electorado independiente. Y los dos están yendo a pescar al mismo lago, cosa que es inteligente de parte de ellos. Pero si vos me permitís, y me parece a mí que un proyecto político, si se piensa a largo plazo, no puede estar de acuerdo a las encuestas todo el tiempo variando tanto sus posiciones, que son posiciones políticas muy tendentes, Jorge. Todos cambian. Bueno, es relativo eso. Cambian. Yo te cuento, hagamos historia. En el 2003 asume Néstor Kirchner, no privatizó YPF, la privatizaron en el 2012. Pero Pablo, pasaron en el ejercicio del poder vas viendo hasta dónde podés y hasta dónde no. El discurso de Néstor Kirchner no cambió en absoluto. Acá el discurso de Macri, además, Jorge, a ver qué pensás vos. A mí me pareció que fue carente de toda sutileza en cuanto a su forma y la oportunidad. Fue el día del balotaje, en el que casi pierdo por un pelito, o en el que gané por un pelito, en ese mismo escenario y con esa platea, enseguida y en 5 minutos dijo 6, 7, 8, 6, 7, 8, sí. Reivindicó 6, 7, 8, políticas. 4 o 5 más, bueno, no llegó a 6, 7, 8. Políticas basales del kirchnerismo, una atrás de la otra. Ni siquiera fue que en el discurso lo fue colando de a poco, fijándose. Otra cosa. Fue como, viste, muy contundente y de pronto. Es un baldazo de agua fría para mucha de la gente pero que mira, sigue a Macri. hace un poquito de historia. La asignación universal por hijo, yo la primera vez que la escuché nombrar, la nombró Elisa Carrió, que hoy está dentro de Cambiemos. ¿Sí o no? Esta es la historia, ¿no es cierto? Sí. La historia no la podemos cambiar. La primera que habló de asignación, después el gobierno la llevó adelante y fue fantástico lo que hizo en llevarla adelante. ¿Por qué está mal que cambie? Yo creo que es bueno que la gente cambie. Si es para mejor, hay que cambiar. Insisto, este gobierno cambió muchas veces. Fueron muchas políticas con las que él no estuvo de acuerdo durante todos estos años. ¿Se corrigió o no? Y, bueno, pero corrigió 5 políticas de repente. Esto es lo que, obviamente, no, me parece, es llamativo, a ver, Pablo, Julia, está bien el argumento, me parece lo que está poniendo sobre la mesa Julia, es un buen debate, porque estamos hablando de, a ver, por lo menos de 4 temas, y el rol del Estado.
y una presencia fuerte del Estado, es cierto, a partir de la llegada de Néstor Kirchner en el gobierno. Pero fueron debates que se dieron, por ejemplo, en el año 2008. Fue por decreto, claro, la puesta en marcha. Y también tiene razón, Pablo, fue a partir de la CTA, Víctor de Genaro y Elisa Carrió, que empiezan a hablar de la asignación universal por hijo. Pero recordemos lo que se decía acerca de esta asignación universal por hijo, ¿no? ¿Cuál era el concepto? Bueno, esto que me parece que no ayuda, no ayuda a fomentar el trabajo. Hubo una crítica, digamos, mejor ni recordar lo que se decía, pero... A los planes también hubo críticas. Esto fue en el año 2008, ¿no? Si vos lo escuchás a Macri, antes de asumir en la ciudad de Buenos Aires, dijo que iba a erradicar las villas, una barrabasada total. Después se corrigió y hoy el trabajo que hace el PRO en las villas es muy bueno. Fíjate cómo me parece que él también está aprendiendo. Aclaremos que erradicar no era urbanizar, sino que era llevarse a toda la gente a otro lado. Fue una barbaridad lo que dijo él. Pero después, bueno, después no hizo eso, se corrigió. Bueno, dijo eso, que iba a ir contra el sindicalismo y terminó sentándose. Bueno, es cierto que en el poder... a ver, me parece lo siguiente. Tengamos en cuenta que entonces YPF, que hubo una mirada muy crítica, hubo conversaciones con Miguel Galucho, la persona que hoy está al frente de YPF, lo de Aerolíneas Argentina, que viene un cuestionamiento muy fuerte. Siempre me pareció que estuvo más cerca la idea de volver a privatizarla, y ahora en todo caso lo que hay es, bueno, hay que tenerla porque es federal, pero hay que gestionarla mejor. ¿Qué sé yo? Digo, hay un cambio. Para mí, lo de anoche sí fue disruptivo. No hay duda que cambio. Hubo un cambio. Están diciendo que no, o algunas personas. Entiendo que acaso... Nosotros, Jorge, lo señalamos que en la primera vuelta, no, perdón, en la segunda vuelta, señalamos que en el búnker del PRO no había ningún cartel que dijera cambio. Y yo se lo pregunté a Macri en la conferencia de prensa. Y dije, usted cambió el discurso. No está hablando tanto de cambio como ahora. Dijo, no, para nada, para nada. Es evidente que es un cambio de discurso. Bueno, será parte de estrategia. No. Y aquellas personas que, en lo personal, yo hoy no pude hablar con Mauricio Macri, pero con personas que trabajan con él, me dicen, eso fue una sorpresa, fue una decisión, el discurso de anoche fue una decisión totalmente de él, porque sorprendió a la gente que estaba con él. Puede ser que haya tomado una decisión, dice, señores, yo estoy jugando una carrera presidencial y tal vez abonando lo que vos decís, el sector independiente, un sector independiente que tal vez ve con buenos ojos, en su mayoría, el hecho de YPF, el hecho de Aerolíneas Argentinas, la asignación universal por hijo, son cosas impensables de cambiar hoy. Esta es la realidad. Solo falta que diga 2 o 3 cosas más. Pero ¿sabes lo que pasa? Habría que preguntarle por la fertilización asistida. Por ejemplo, hay un montón de cosas más, se le podrían preguntar. Puede ser, pero ¿sabes lo que pasa? Ahora hay que ver qué pasa con la gente. La gente, ¿a quién le va a creer no la continuidad total, ni el cambio total, sino algo en el medio? Algunas cosas continúan, otras cambian. A ver quién es más creíble en esa política para el electorado independiente. Si Daniel Scioli o Mauricio Macri. Pablo, yo creo que esa es la gran pregunta. En esa polémica hoy, ¿no? Es interesante, mirá quién apareció. Claro, aparece un apellido, aparece Máximo Kirchner. Dice, me pareció escuchar a Mariano Recalde cuando estaba hablando ayer. Esta mañana en Santa Cruz dio una entrevista. Recordemos que Máximo Kirchner es cabeza de lista, es decir, va a ser diputado nacional por Santa Cruz, Frente por la Victoria. Va a haber primarias el 9 de agosto, las generales el 25 de octubre. Se confirma en Santa Cruz lo de Alicia Kirchner, precandidata para disputar en las PASO. Así que también se armó una gran discusión. Escuchemos a ver qué decía Máximo Kirchner. Máximo. Realmente, cuando uno escuchaba ayer a Macri hablar de la asignación universal y de aerolíneas, parecía que era Recalde, que era Mariano. Cuando no estaba mirando, escuchaba el audio. Pero la verdad que sí, cómo ha cambiado. Bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace 1 año y medio querían derogar todo y ahora quieren dejar todo, ¿no? Ahora está todo bien y hay que tiene que mejorarse. Creo que es una gran muestra de hipocresía y creo que la sociedad tiene que estar muy atenta a esas muestras de hipocresía, porque mucho de lo que hemos recibido nosotros, los ataques, tiene que ver con la defensa de estas políticas en las que ahora, por una mera cuestión de especulación electoral, se quieren montar. No creen en esas políticas. Saben que la gente las ha tomado como propias, que el pueblo las ha hecho carne. Y entonces ahora les empieza a cambiar un poco la visión, lo cual en algún punto sería bueno si no fuera especulación electoral. Bueno, ahí escucharon, ¿no? Claro, están hablando y en ese caso ahora, aparece te pregunto, Máximo Jorge, Kirchner. Sí. ¿Se le puede pedir a los políticos que no cambien?
No, se le puede pedir a los políticos. No, pasa que Está estamos... bien. no es un problema, no es un problema, me iba a expresar mal. Estamos en pleno proceso electoral y cuando comenzó el proceso electoral me parece que el discurso era por otro lado. Ahora, en medio de la campaña, faltan muy pocos días, estamos a 3 semanas de las elecciones PASO, frente a un electorado que me parece que tenía una mirada frente a Mauricio Macri. No digo que la vaya a cambiar o no, sino que va a decir, va a agudizar, a ver qué está diciendo. Está diciendo algo nuevo. Por algo nosotros estamos hablando hoy de Mauricio Macri. Especulemos con algo. El seguidor de Macri, ¿no? El que estaba ahí, el que es de Macri de siempre. ¿Ustedes creen que lo ahuyenta esto que dijo Macri Yo anoche? sabes que creo que sí. De hecho, ayer mirando un poco las redes sociales, que en realidad no son demasiado parámetro, pero por ejemplo, un conocido crítico de La Nación, Pablo Sirven, lo voy a decir, estaba espantado y lo llamó incluso un discurso populista el de Macri. Y así vi como, bueno, varios, lo puse como ejemplo para dar un nombre y apellido concreto, pero así mucha gente, de hecho hoy los medios también, La Nación, Clarín, lo castigaron muchísimo a Macri por el discurso, tal vez también por pero es que los medios exiguo resultado en las elecciones, pero lo castigaron mucho. Te voy a decir por qué. Pero los periodistas nosotros tenemos que señalar las contradicciones. Está muy bien señalar por las contradicciones. Pero yo te pregunto por la gente. ¿Vos qué pensás, Jorge? La gente común y corriente, tanto el seguidor de Macri como el que es independiente, ¿no? El kirchnerista no lo va a votar, es obvio, ¿no es cierto? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo le cae este cambio? A mí me parece que no sé si le va a espantar, lo va a tener que pensar. Hay un sector, me parece que es el minoritario, que acompaña a Mauricio Macri, que este tipo de políticas me parece que no lo convence, pero hay una mayoría que está más cerca de esto. Porque, a ver, está instalado. La mayoría está más cerca de esto, yo comparto eso totalmente. No, pero igual digo la mayoría también en la Argentina, porque acá no es un dato menor. Los argentinos, a ver, y es un mérito que hay que reconocerlo. Vamos a hablar de una persona, hablamos de 2 personas, pero seguramente hubo muchas más personas que empujaron esto. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, aquellos que tuvieron puestos que defender en el Parlamento. Eran épocas donde las acusaciones eran muy duras. Hablar de Aerolíneas Argentinas, hasta cuánto lo que fue el debate. Pero mirá cómo cambió la cultura. Vos pensás, este fin de semana Aerolíneas tuvo problemas. Está claro que hubo problemas por una serie de motivos, paro de controladores aéreos, tuvo un problema. Vos escuché mucha gente quejándose de los problemas. No creo que ni uno te decía, hay que privatizarle, con eso se soluciona todo. No. Cambió totalmente. Uno se puede quejar, pero no va a pedir la privatización como rescatando un poco lo que decía Jorge, lo que decía Máximo Kirchner, decía, bueno, ¿será que se dio cuenta que estas políticas ya se hicieron carne en el pueblo o es mera especulación política? ¿No? Ahí es donde está el peligro de alguna manera. Es como, por un lado, decir, bueno, me alegro porque ya todo el mundo, inclusive Macri, que fue uno de los primeros detractores, se dieron cuenta que en realidad estas políticas no podemos volver atrás respecto de estas cuestiones, o bien es especulación política, y ahí me parece que hay que plantear algunos reparos, porque si se trata de especulación política, bueno, hay que preguntarse por los principios de un proyecto político que podría llegar a ser quienes gobiernen el país, y si de verdad solamente te dejas llevar por especulaciones electorales o por lo que dicen las encuestas o lo que te dicen que en realidad conviene decir, bueno, entonces va a ser un poco enclenque ese proyecto. Pero ya nadie tiene el principio de que hay que privatizar todo o estatizar todo. Ya se pasó de moda. Me parece que Macri quiere estatizar todo ya, por lo que dijo ayer. Tampoco. No dejó ni pero bueno, política me parece afuera. que algo, salvando la distancia, allá por el 2009, cuando había un debate también fuerte entre la participación del Estado, Francisco de Narváez fue uno de los que cambió también el discurso. En ese momento salió a decir, bueno, las empresas en el Estado, si están bien gestionadas, puede ser que se queden en el Estado. Pero un debate que se daba 2007, 2008, 2009 con muchísima fuerza. Bueno, me parece que ese tema hoy, por lo menos hoy en la Argentina, entre los políticos no se está debatiendo. Quería recordar algo. Déjame agregar una cosita. Yo creo que los políticos cambian, y está bien que cambien. Soy un poco escéptico con que los políticos sean siempre iguales. Vos fíjate que hoy hay muchos está bien que cambien, por eso, todos muchos cambiamos. políticos, por ejemplo, del oficialismo, que decían, Daniel Scioli no es mi candidato. Y hoy los ves de la mano con él, abrazándolo y diciendo, este es mi candidato. También cambiaron. ¿Está mal? Para mí no está mal. No, está para bien. mí está bien eso. Pero Pablo, nos sorprende, y permitinos que nos sorprenda, que de un día para otro cambió respecto a mí también me sorprendió, 5 políticas fundamentales del kirchnerismo, yo vengo con las que él se había opuesto
sistemáticamente. Eso es lo que sorprende. Yo vengo diciendo que Macri hace rato que viene una cambiando. idea. Macri hace rato que se dio cuenta que su discurso del cambio total iba al fracaso. Yo quería agregar una idea también, Jorge, y es que recién hablábamos de cómo hoy los medios opositores lo castigaron fuertemente a Macri, y es que me parece que Macri muchas veces venía siguiendo los discursos que planteaban también los medios opositores, que eran muy opositores a estas mismas políticas. Macri se está despegando un poco de ese discurso, lo que también habla del fracaso de esos medios opositores. En cualquier momento los medios opositores quedan en el olvido, eso queda vieja esa concepción, te digo. Medios opositores, está todo realineándose. Y si Clarín empieza a defender aerolíneas, YPF, yo ya no entiendo nada. Saben ese discurso que por ahí ya cambió. También, así compartimos con la gente que nos está mirando esta tarde, estamos debatiendo acerca de Macri, y me parece que estamos discutiendo aparte de principios de plataforma electoral, ¿no? En muy poco tiempo votamos, 3 semanas, el 9 de agosto, yo siempre esto lo recuerdo. Habló, y claro, una polémica, se metió ¿quién? El candidato del Frente para la Victoria, ustedes los mencionaban así. Daniel Scioli, dice, confunde, hay contradicciones, nosotros somos los originales, dice, escuchemos a ver qué decía Daniel Scioli. Mire, si hay algo que yo aprendí en la política y en la vida, que hay que sostener las ideas. Y eso convierte a un dirigente en previsible, en confiable. Cuando él piensa que me ataca diciéndome que no, que yo vengo sosteniendo estas políticas y respaldándolas, sí, es así. Entonces es evidente que cuál es el espacio original que representa a esta política que él ahora dice que no las quiere cambiar, o que les quiere agregar un estilo, una forma que yo también las represento genuinamente, porque forman parte de mi ADN y de mi personalidad y la impronta que siempre le he dado a las cosas. Ahí está, Jorge, el foco que yo te ponía antes. ¿Quién es más creíble para decir más o menos lo mismo? Porque esto es lo que pasa, el discurso el que lo viene está diciendo desde siempre, o el que lo dijo en el día de una elección, que suena a manotazo de ahogado porque fue una elección donde tuvo que pelear voto a voto y no se la esperaba. Esto lo decide la gente. Esto lo decide la gente. Lo decide la gente. ¿No? ¿Quién es el más creíble? Lo decide la gente con su voto, Jorge, ¿o no? Por supuesto. Bueno, es lo que pasó en el día de ayer, porque vos imaginate, a ver, ¿qué hizo bastante, me parece, rápido, inteligente o intuitivo Daniel Scioli? Daniel Scioli ayer estaba en un acto del Frente para la Victoria en Tigre. ¿Qué hizo? Bueno, se comunicó y llamó a Lustó. Dice que lo felicitó muy bien por haberse mantenido la postura de ir a la segunda vuelta, al balotaje, y de alguna manera dejó trascender que hay que trabajar juntos o de manera conjunta. Hoy Lustó dijo, no, nada, yo no tengo nada que ver, pero vamos, eso hizo Daniel Scioli, rápidamente meterse en la compulsa porteña y claro, apuntarle a Mauricio Macri y Lustó, a sus dichos. Che, Lustó es otro campeón mundial del cambio también, ¿no? Y también no le fue mal. Trabajó con el peronismo, con Felipe Solá en el Banco Provincia. Fue ministro de Economía del Kirchnerismo. De la 125. Ahora es radical y es otro que cambia. Y no está mal, y no está mal. Más gradualmente. Es el cambio. Insisto con la idea. Gradualmente. Duda, no te hagas el sota con esto. Esto fue un discurso... Insisto, pero viste cómo cambian todos, no hay uno que diga, bueno, siempre... No, perdóname, el kirchnerismo no cambió, no se plegó a las políticas de Macri, fue al revés. El kirchnerismo, digamos, totalmente. Esta discusión del relato, entonces tuvo algo. Por eso digo, parece ser que se ganó la batalla cultural, por lo menos respecto de esa la batalla cultural, la práctica, lo que funcionó bien, fenómeno, hay que tomarlo. Lo que no funcionó, hay que desecharlo. No está mal eso, no está mal eso. Yo vuelvo a decir, acordate que el gobierno no privatizó YPF en el 2003, lo privatizó en el 2012, ¿no? Entonces, sí, pero había entrado, ¿cuál es la batalla cultural? A ver, déjame que vamos a hacer un poquito de memoria y ya vamos a pasar un poquito a la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que ni bien asume Néstor Kirchner, recordate el debate que se dio acerca de las empresas privatizadas, el marco de regulación y todo lo que generó a partir de allí de tarifas. Hubo un debate que fue incipiente y después, bueno, terminó con... Y saliendo del kirchnerismo, hablando del peronismo en general, el peronismo privatizó todo, estatizó todo, hizo las dos cosas. Hay mucha gente que votó una cosa y después votó otra, con la misma cara. Bueno. Entonces, fue el peronismo del 45 con el de los 90. El de los 90 con el del 2000, de los 2000. Es verdad. Los invito a otra polémica que va a estar, casi el 50% de los votos de la ciudad de Buenos Aires del día de ayer que fueron a favor de Martín Lustó. ¿Serán de él? ¿Son de él? ¿Es de ECO? Y después la polémica de
¿quién introduce a Martín Lustó, que me parece que no era muy conocido en la política de la Ciudad de Buenos Aires? Es Elisa Carrió. Nadie explica qué pasó entre Martín Lustó y Elisa Carrió. ¿Se rompió algo? Algo evidentemente ha pasado, porque en las últimas declaraciones del día de hoy dice que finalmente se develó, va a apoyar a Ernesto Sanz en la interna del 9 de agosto. Recordemos que el 9 de agosto el Frente Cambiemos tiene que elegir entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Uno suponía que iba a ir por Elisa Carrió, la persona que justamente lo pone en ese lugar, o por lo menos lo ayuda a llegar a ese lugar. No, algo pasó allí. Y ahora, si no pasa Ernesto Sanz y gana Macri, no va a votar a Macri, según dijo Lustó hoy. Va a votar a Margarita Stolbizer. Y si tuviera la provincia de Buenos Aires, a Solá y no Vidal. Bueno, escuchemos a ver qué decía. Yo en las PASO voy a votar a Ernesto Sanz y después, ¿sí?, en las generales voy a acompañar a los candidatos a presidentes de nuestros espacios que sigan en la general. Si Sanz le gana a Macri, lo voy a votar a Sanz. Si Carrió le gana a Macri y a Sanz, lo voy a votar a Carrió. Si Sanz y Carrió pierden con Macri, voy a votar a Margarita porque es la persona de nuestro espacio, es la persona que a nivel nacional representa la socialdemocracia. Qué tole-tole, ¿no? Qué muy difícil el caminito. Bueno, él había dicho en un reportaje radial hace un tiempo que él no era de Cambiemos. Que él estaba trabajando con Sanz y con Carrió, pero que no era de Cambiemos. Bueno, lo que pasa y esto es que lo demuestra. La verdad que él no tiene ninguna pertenencia al espacio. Ninguna. Algunas sí, porque en realidad está ECO, que está adentro de Cambiemos, que se superpone en un pedacito, pero no en todo. Por eso, él está con el radicalismo y con la coalición cívica. Pero con el PRO no quiere saber nada. No, vota todo, vota a cualquiera que se le cruce, pero menos no a Macri. Menos a Macri. Menos a Macri. No sé, alguien que es bien bueno, pero se conocía con Alfonso Prat Gay, si ellos dieron conferencias en su momento, cuando comenzaba así a tomar forma lo que era la fuerza de Mauricio Macri, eran ahí, estaban dando vuelta. Alguna vez han dado una conferencia tanto Alfonso Prat Gay como Martín Lustó en esos encuentros. Bueno, pero lo que pasa es que después de criticar tiempo tanto al macrismo, como lo hizo en la campaña, ¿cómo hace para decir yo después lo voto? Y bueno, también hay que entenderlo. No, yo creo que, quedó apretado en una situación horrible. Lo vamos a descubrir en los próximos meses. Jorge, lo interesante es qué es lo que va a pasar con Lustó ahora, porque hubo muchas fuerzas políticas que se instalaron muy bien en una elección de la Ciudad de Buenos Aires y después se disiparon. Hay que ver si ECO logra, y además que tiene un bloque interesante en la legislatura, pero también muy heterogéneo, si ECO logra instalarse para el 2019, que eso es lo que dicen que son las aspiraciones de Martín Lustó, o qué es lo que pasa con esa fuerza que es bastante extraña. Vos decías, recién preguntabas... ¿Te acordás, Julia, dejamos... Que aparte tiene 5 meses ¿Te acordás de ECO? Fernando Pino Solanas? Por eso, si te pones a hacer un repaso de esas fuerzas, está lleno de... Viste que ya ni siquiera existen como tales ni como sellos. Pino Solanas, después yo estuve charlando con él personalmente, me dice, yo voy a ser el próximo jefe de gobierno, me dijo un día, después de una elección fabulosa de Pino en la no pasó Nacional. Y después, por supuesto, quedó por mitad de camino. Jorge, recién hacías una pregunta que es interesante y es los votos de Lustó, ¿de dónde vinieron? A mí me parece que hay algo, a mí me sorprendió muchísimo, como a todos, ¿no? La cantidad de votos y cómo creció Lustó de uno a otro. Así como hay algo que en política define por el anti, porque hay un montón de gente que se define por anti-kirchnerista y vota cualquier cosa que esté del otro lado. En la Ciudad de Buenos Aires también ayer se evidenció que hay un anti-macrismo. Exacto, bueno, quedó en evidencia, porque no hubo aliados en esta segunda vuelta para el macrismo. Todos los aliados posibles estaban más cerca a Martín Lustó. ¿Qué dicen los consultores? Hablando en confianza con uno, la verdad que... ¿Todavía hablan? Yo ya no le creo nada igual. Tiene que llamar a silencio por 4 días. Con todo el respeto. Porque también hay que escucharlo. Yo no creo que hayan hecho adrede porque coincidieron. No, se equivocan. El tema es que yo creo que o hubo un cambio, uno decía, hubo un cambio en el último momento, o la gente del kirchnerismo cambió en las últimas horas y definitivamente la mayoría, o alguno que estaba pensando, fue y terminó votando. Porque vos sacás la cuenta, 25 más 22. Y el blanco y el del votos de la izquierda termina haciendo el número. Es impactante. Y yo creo que eso eran conscientes la gente del PRO. Ahora no me imaginaban que iba a ser tan fuerte. Por eso pusieron tanto de énfasis en el voto en blanco. El voto en blanco terminó siendo alrededor de 5.20, 5%, y cuando se esperaba alrededor del 10%, es decir, que haya una decisión más grande de ir a votar en blanco. Pero recordemos, miren, acá tenemos un minuto más y para que tengamos una idea de cómo fueron las segundas vueltas y los balotajes en la ciudad de Buenos Aires. Acá recordemos, es Mauricio Macri, año 2007,
con Daniel Filmus. El amarillo acá nos está indicando el PRO. Miren cómo gana. Estamos hablando no de primera vuelta, sino ya la definitiva, segunda vuelta, Macri versus Filmus, 60.94. Buena elección, hace así, Macri termina siendo el jefe de gobierno. Cuando renueva en el año 2011, ¿se recuerda? El año 2011, ¿no? Sí. Que está tantas idas y vueltas que se mencionaba que Macri podía ser candidato a presidente, claro, que finalmente declina y termina siendo candidato a jefe de gobierno, preparándose para el 2017. Inteligente decisión en ese momento. Toda la estrategia para llegar a donde está justamente en el debate de hoy. Miren, 64.27%. 64.27%. Saca, esta es la mejor elección. Y acá es donde, claro, es el debate. Es cierto, a ver, no está la cara de Macri, está Horacio Rodríguez Larreta, pero estuvo también hay una campaña. Una novedad que no pasó en las otras dos elecciones. Que aparece un personaje, yo le digo una especie de mini PRO, porque Martín Lustó tiene las mismas características que tienen los integrantes de PRO. De hecho, es muy parecido a Rodríguez Larreta, los dos son economistas, tecnocráticos. Bueno, Lustó comunica mucho mejor que Rodríguez Larreta, es un gran comunicador, es un tipo joven, moderno, bien de la ciudad de Buenos Aires. Pablo, pertenecen al mismo espacio a nivel nacional. Por eso te digo, es un mini PRO que le salió y que eso rompió con este esquema donde, si no hubiese aparecido... es que si había un cambio, Lustó, apareció un cambio. El cambio apareció en la ciudad. Lo aplastaba a Recalde, hay que decirlo realmente, le hubiese ganado muchísimo, por mucho más a Recalde. Pero apareció Lustó con el mismo estilo del PRO y le complicó la vida. Esta es la realidad. Le complicó la vida, ahora Jorge, el problema lo van a tener al interior de la fuerza. De hecho, estuve escuchando por ahí también que va a haber rispideces hacia adentro de Cambiemos, porque los problemas, el dolor de cabeza de Macri ahora provino de adentro, digamos. Una implosión. Fue justamente de la aparición de Martín Lustó y se imaginaban que no iba a tener el recorrido que tuvo. Acordémonos que le pedían que se bajara del balotaje. Eso fue una locura, pero acordémonos de otra cosa. También Lustó estuvo negociando para ingresar al PRO y Macri no lo aceptó porque tenía miedo que Rodríguez Larreta perdiera con Lustó. Eso lo sabemos. Esta es la pura verdad de la historia. Y después también... ¿Lo tenemos chequeado? Sí, totalmente chequeado. Y después también le pidieron a Macri que hiciera otra cosa que Macri no quiso hacer, que es que nacionalizara la elección de capital. ¿Te acordás, Jorge, que se habló de que no se votara desdoblado, sino que se votara junto para tener un efecto mucho mayor? También Macri dijo que no, ahí lo hubiese beneficiado. También fue un error, ¿no?, de estrategia. Bueno, por eso, yo creo que sí, hubo dos errores de Macri en la estrategia. Bueno, porque él se encaprichó con que el candidato tenía que ser Rodríguez Larreta. También Michetti era tal vez mala candidata para dentro del PRO, pero para afuera era una mejor candidata que Rodríguez Larreta, no hay duda. Para prepararse a ver qué les parece y con esto por lo menos para hacer esta primera aparición nuestra. Es el 9 de agosto, ya están todos preparándose para el 9 de agosto. Imagino que Macri debe estar en este momento pensando... ¿Cómo remonto? Fue parte del discurso, la elección de la ciudad, no tuvo suerte en Santa Fe, lo de Córdoba no terminó funcionando del todo bien. Digamos, el distrito que tenía que defender lo defendió, pero bueno, con estos números que digamos, no eran, me parece, los números que estaban esperando. Así que a partir de ahora es a meterse, me parece, en la provincia de Buenos Aires, el conurbano es el tema central para aquellas personas que están con Mauricio Macri. ¿Y Jorge y Daniel Scioli viaja a Cuba? Exactamente, está viajando. En estos días. Está viajando a Cuba, entiendo que tiene una actividad bastante importante en estos días, que justo el relanzamiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba está muy fuerte. Después vamos a estar hablando de este tema acerca de la apertura de la embajada cubana en Washington. Y está allí Scioli, que hoy tuvo también, todos están trabajando, porque estamos acá nada más en las elecciones. Tuvo el comando de campaña en la ciudad de Buenos Aires, estuvo Scioli, Zanini, entre otros, justamente tratando de delinear a ver qué quedó de ayer y cómo seguir trabajando en el día a día. Ya tuvieron acto esta tarde en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Gracias, Jorge, muy amable, señor. Bueno, ¿cómo estamos, Dugán? Sí, está caliente la política. Y bueno, si no, hasta ahora faltan menos de 3 semanas para las PASO nacionales, finalmente. Sí, está entretenido el año electoral. La interna del Frente para la Victoria en la provincia. Bueno, tantas cosas que sabremos en 3 semanas nomás. Muy bien, ahora momento de conocer el estado del tiempo.